Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este jueves. Vamos a tener la plática el día de hoy con la doctora Miriam Rodríguez Béjar. Me encanta dar la bienvenida a la doctora. Las pláticas que da son maravillosas, hay que tomar nota. Les pido por favor que vayan por sus cuadernos, sus plumas. De verdad van a oír una plática muy interesante, sobre todo porque estas personas de las que vamos a hablar con pues con esta enfermedad, las vamos a encontrar a la vuelta de la esquina, en todos lados. Yo soy una de ellas, entonces, yo soy un caso y que con todo gusto, con todos ustedes puedo compartir mi testimonio en el momento que encuentren casos similares al mío y que bueno, pues realmente puedo decir que soy felizmente recuperada gracias a nuestros sinergizadores. Entonces, no me quiero extender mucho, solamente quiero dar la bienvenida a la doctora y me toca presentarla, decirles a ustedes, si no estuvieron en la plática pasada de la doctora, pues por favor no se las pierdan, son súper interesantes, tiene muchísima experiencia en todo esto. Y bueno, nada más para que ustedes se den una idea, ella es especialista en biodescodificación, especialista en nutrición y medicina ortomolecular, especialista también en dieta mitocondrial y todas las enfermedades relacionadas con el metabolismo. Entonces, imagínense ustedes, si no va a ser importante escucharla, si somos el país número 1 en problemas de metabolismo relacionados con diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo y todo esto que tiene que ver con las enfermedades que más nos aquejan a los mexicanos. Entonces, démosle la bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos por estar aquí. Y pues cedo el micrófono a la doctora. Bienvenida, doctora. Adelante. Somos todos oídos. Muchas gracias, Miriam. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto. Muchas gracias por esa presentación. Es un gusto poder ofrecerles a ustedes esta plática. Espero que sea de su interés. Importante señalarles que no habrá espacio para preguntas. Entonces, al final de la presentación tendrán mis datos para aquellas personas que necesiten alguna consulta más en específico. Ahí están mis datos, siéntanse con la libertad de escribirme y sin más preámbulos, empecemos con esta presentación. Muy bien. Esta presentación habla de síndrome metabólico. Todos ya lo deben de tener en este momento en su pantalla. Solamente manden un sí para saber que sí lo están viendo sin ningún problema. Y bueno, empezaré la plática. Antes que nada, para hablar de síndrome metabólico, tenemos que irnos a qué es el metabolismo. Entonces, aquí yo les diría, vámonos por partes, ¿no? ¿Qué es el metabolismo? ¿Por qué tengo que definir primero metabolismo? Porque el síndrome metabólico no es otra cosa más que un problema en el metabolismo. Y obviamente podría yo extenderme mucho en hablarles de qué es el metabolismo, pero tenemos 40, 50 minutos a lo mucho y quiero hacer una plática muy dinámica para ustedes. Entonces me voy a ir con una simple definición. Metabolismo son todos los cambios que ocurren para transformar los alimentos que ingerimos en energía para vivir. Así es. Si tú no tienes energía, no tienes nada. Entonces, y podemos decir que cuando una persona en reposo, su consumo calórico es menor que el considerado como normal, podemos empezar a hablar que esa persona tiene un metabolismo lento. Evidentemente existen otros factores en los cuales no me voy a detener porque vamos a ir abordándolos más adelante. Muy bien. ¿Cuáles son los padecimientos comunes por un metabolismo lento? ¿Y por qué? Muy importante. A ver, el metabolismo no nada más es transformar alimentos en energía, también es desintoxicarte, aprovechar nutrientes,
una serie de pasos que son necesarios para que el cuerpo cada vez esté mejor y más sano. Cuando tenemos un metabolismo lento, esas personas no logran desintoxicar su cuerpo. ¿Y cuáles son los principales padecimientos? Los tienes ahora en tu pantalla. Mala digestión, es decir, estreñimiento, mala circulación, baja inmunidad, son personas que se enferman muy fácilmente, deterioro cerebral, en un momento les voy a explicar por qué, y el más importante de todos y en el cual se basa esta plática, la resistencia a la insulina. Te puedo decir que este es el principal causante del síndrome metabólico, el principal causante. Antes de explicarte qué es la resistencia a la insulina, me gustaría poder explicarte cómo funciona la insulina, cómo es. Quise encontrar una imagen en donde sea como muy gráfica para que a todos nos quede muy claro. Fíjate bien, la célula tiene receptores de insulina. Cuando tú comes un alimento, un carbohidrato principalmente, glucosa como tal, azúcar, tu páncreas tiene que generar insulina. ¿Por qué? Si tú te fijas, ahí tienes como una llavecita. La llavecita es la insulina que le ayuda a la célula a que abra la compuerta para que entre la glucosa. Si no hay insulina, la glucosa no puede ser absorbida por la célula y por lo tanto queda flotando en sangre. Pero ¿qué pasa? Y aquí voy a jugar un poquito con las dos diapositivas. ¿Qué pasa con el tema resistencia a la insulina? Si tú te fijas, aquí tenemos, en la insulina tenemos todos los receptores, tenemos varios receptores en nuestra célula, está ahí explicado muy claramente. Pero cuando mi consumo de carbohidratos y de glucosa es en exceso, lo que sucede es que la célula bloquea por completo la recepción de esa insulina y por lo tanto impide que la glucosa entre a la célula. Aquí el problema es que cuando eso sucede, es muy fácil que la insulina se empiece a estancar en el cuerpo. Cuando la insulina no puede entrar, no puede hacer el proceso metabólico, queda flotando en sangre. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando la insulina flota en sangre. Y por ende tampoco entra la glucosa. Entonces, el resultado de la resistencia a la insulina es, vamos a tener insulina flotando en el cuerpo y vamos a tener glucosa flotando también en el cuerpo. Así es. Aquí quiero representarles qué es el círculo, cuál sería el círculo vicioso que tendríamos que romper. Entonces ahí lo tienes muy claramente en pantalla. Comes carbohidratos, fabricas insulina, tus células se vuelven resistentes a la insulina por el exceso de carbohidratos. El carbohidrato se almacena en grasa y obviamente una de las principales consecuencias de tener resistencia a la insulina es que constantemente tienes hambre. ¿Por qué? Esto es lo que muchos de mis pacientes me preguntan, es que ¿por qué todo el tiempo tengo hambre? Porque tienes mucha insulina flotando en el cuerpo. Entonces es un círculo vicioso que no se rompe. Al tener hambre, obviamente te pide comer más y se sigue acumulando la insulina. Este es el círculo vicioso que tenemos que romper. Ojo, me estoy refiriendo a carbohidratos, o evidentemente existen 3 macronutrientes que son proteínas, grasas y carbohidratos. En carbohidratos no los voy a explicar porque no es esa la plática, pero carbohidratos simples y complejos. Entonces, aquí lo importante es evitar o restringir el consumo de carbohidratos simples. En un momento rápidamente les digo cuáles son esos carbohidratos. Bueno, entonces el cuerpo empieza a acumular insulina, ¿sí? Te queda insulina flotando en sangre, por así decirlo. ¿Y cuáles son las consecuencias de que tengas exceso de insulina en el cuerpo? Número 1, aumentan tus triglicéridos. ¿Por qué? Porque la insulina se convierte en grasa. Cuando la insulina no es procesada debidamente, se convierte en grasa y por ende aumenta los triglicéridos. Evidentemente, al aumentar triglicéridos, pues también te aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Por ende, también
tienes el riesgo de que te aumente la presión arterial. Y muy importante, la insulina es una hormona que da instrucciones y ahorita te explico qué tipo de instrucciones da. Pero una de las cuestiones que tiene la insulina o una consecuencia importante en el cuerpo es que es un vasoconstrictor. Por ende, es que tienes aumento de presión arterial, por ende es que tienes aumento de riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, también te ocasiona adrenales. ¿Por qué? Porque el hígado, que es el riñón, que es el encargado de procesar todo, el riñón es el laboratorio del cuerpo, es el que desintoxica al cuerpo de muchas sustancias, es quien procesa el cuerpo de muchas sustancias. Entonces, el riñón se encarga de empezar a procesar la insulina. ¿Y qué pasa? Bloquea el proceso o el metabolismo del sodio. Y entonces empieza a acumularse sodio en el cuerpo. Al acumularse sodio en el cuerpo, bueno, pues vienen otro tipo de daños, que es nuevamente presión arterial alta por el exceso de sodio. Obviamente empiezas a tener ya un tema de que el riñón empieza a desechar proteínas, ¿no? Y todo esto obviamente es causado por el exceso de insulina en el cuerpo. Otra cuestión importante es que empieza a haber retención de líquidos, cansancio y fatiga. ¿Por qué? Porque recuerda que te dije que la célula necesita glucosa como energía para vivir, ¿no? Si es el metabolismo el que transforma los alimentos que consumimos, bueno, pues esos alimentos se descomponen en glucosa que entra a la célula, que es la energía que se necesita. Al no tener suficiente glucosa, porque acuérdate que la célula bloqueó la entrada de la glucosa al cuerpo, entonces viene un tema de cansancio y fatiga crónico. Por más que duermes, no descansas. Y es debido a tu exceso de insulina en el cuerpo. Otra situación que sucede con el exceso de insulina es el hipotiroidismo. También pasa el hipertiroidismo, pero me voy a centrar en el hipotiroidismo por ser uno de los más comunes. ¿Y por qué? Porque la insulina bloquea la producción de T4 y T3. Entonces, que son glándulas, que son las hormonas tiroideas que se necesitan para el adecuado funcionamiento de la tiroides. Entonces, la insulina también bloquea la tiroides. Por supuesto, también te da insomnio y puedes padecer cefalias. Entonces, quiero que te fijes muy bien en la imagen del muñequito que les puse ahí, que es una persona completamente agotada, sin energía y bueno, por ahí podrás empezar a identificar los padecimientos, ¿no? ¿Qué otro tipo de padecimientos te genera el exceso o la resistencia a la insulina? Cuando digo resistencia o exceso de insulina es prácticamente lo mismo. Otro padecimiento es la arteriosclerosis. ¿Por qué? Ya te lo dije, porque al ser un vasoconstrictor también empieza a haber un endurecimiento de las venas, que eso es lo que te provoca. Obviamente problemas de tipo hormonal, ovario poliquístico. Es muy común en las mujeres que tienen resistencia a la insulina, que tengan un ovario poliquístico, obesidad, hígado graso y riesgo alto de padecer cáncer. Aquí me voy a detener un poco. ¿Por qué? ¿Y por qué los ovarios poliquísticos? Bueno, la insulina es una hormona anabólica. ¿Qué significa anabólica? La insulina lo que hace es darle, ¿te acuerdas que te dije hace un rato que la hormona da instrucciones? Las hormonas en tu cuerpo tienen el primordial funcionamiento es darle instrucciones al cuerpo para que realice ciertas funciones. La hormona insulina, al ser anabólica, da instrucciones de crecimiento en el cuerpo. Por eso es que las personas que tienen resistencia a la insulina empiezan a generar ovario poliquístico, que son pues, los quistes o en el ovario, y tumores que pueden llegar a ser cancerígenos. Por eso es que existe el riesgo de padecer cáncer. Las hormonas anabólicas dan la instrucción de crecimiento. No sé si te ha tocado enterarte de algunos fisicoculturistas que utilizan la hormona insulina para generar más musculatura.
muy malamente empleado, la verdad, porque no saben el daño que se están ocasionando, pero bueno, esa es responsabilidad de quien lo ocupa. Y es por eso, porque al generar, cuando tú te inyectas insulina, generas que el músculo aumente su crecimiento. Entonces, acuérdate, la insulina es una hormona anabólica, es decir, le da la instrucción al cuerpo de crear y generar ciertas tumoraciones en el cuerpo. Y bueno, por todo lo que te acabo de explicar, podemos concluir que el síndrome metabólico no es otra cosa más que resistencia a la insulina. Hace poco una paciente me decía, bueno, es que a mí los doctores me dijeron que si no tenía 5 o 6 marcajes de la resistencia a la insulina, no me podía yo considerar como una persona con síndrome metabólico. Yo te diría, pon mucha atención en cualquiera de estos marcajes. Por favor, no esperes a tener 5 o 6 marcajes. Una persona con resistencia a la insulina tiene que ser tratada de manera inmediata. ¿Por qué? Porque mientras más rápido sea su atención, es más fácil lograr que esa persona recupere su salud, recupere el control de la insulina, recupere el control de la glucosa, recupere el control de su vida. Entonces, número 1, si presentas 1 o 2 de cualquiera de estos, acude de inmediato con tu médico, quien tendrá que mandarte o, de hecho, pídele a tu médico de confianza, no un examen de glucosa en sangre, no, pide un examen de insulina en ayuno o insulina basal. Es el mejor marcaje para que un médico determine si tú estás presentando resistencia a la insulina. Muy importante, anótalo. De cualquier manera, al final de la presentación, tienes mis datos para cualquier duda o consulta que necesites realizar. Entonces, vámonos cuáles son las señales principales para determinar si una persona está presentando o no resistencia a la insulina. Número 1, obesidad abdominal, es decir, empieza a crecerte la circunferencia de la cintura, ¿no? Fíjate bien, es bien fácil en la calle detectar a la gente, a hombres y mujeres con resistencia a la insulina, son vientres muy prominentes o ya de hecho prominentes, ¿no? La típica, lo que le dicen el cuerpo de pera, ¿no? En donde las extremidades son muy delgadas y el vientre pues está muy abultado. Esa persona tiene resistencia a la insulina sin lugar a dudas. Sed constante, orinas con frecuencia. Por supuesto en mujeres, al haber problemas de tipo hormonal, al haber ovario poliquístico, bueno, por supuesto que tienen irregularidades en sus ciclos menstruales, por supuesto que puede haber problemas de infertilidad. Déjame decirte que hay personas que controlando su síndrome metabólico que no podían concebir, al curar o al remediar el síndrome metabólico, empiezan a poder embarazarse. Entonces, pues ahí te lo dejo de tarea, ¿no? Alteraciones de tipo hormonal. ¿Cómo te puedes dar cuenta de la alteración de tipo hormonal? Muy fácil. Cuando tus extremidades, tus manos y tus pies, todo el tiempo están fríos, no logras regular la temperatura del cuerpo, entonces ahí ya hay un marcaje de que existe un problema en tiroides. Entonces, si eres una persona que todo el tiempo tiene las manos frías, aunque esté en un lugar con mucho calor y las manos estén frías, ojo, es un signo inequívoco de que algo no está funcionando bien con tu tiroides. Presión arterial alta también. Aparición espontánea de verruguitas en el cuello, en la zona del pecho, de los pectorales, en las axilas. Es característica la persona con resistencia a la insulina que tengan esas pequeñas apariciones. Ya te expliqué por qué. Porque la insulina es una hormona anabólica. Manchas oscuras en codos y cuellos. Aquellas personas que les hacen burla y dicen, oye, no te tallaste bien los codos, no te tallaste bien el cuello. No, no es que no se bañen bien, es que es un proceso natural de las personas con resistencia a la insulina. Aquí también yo me atrevería a decirles que aquellos lunarcitos chiquitos color rojo, también es importante que se empiecen a checar la insulina, además de otro tipo de controles. Ahora bien, ¿qué debes hacer para controlar tu síndrome metabólico? Nuevamente te digo, lo primero que hay que empezar a controlar es tu alimentación. Por la alimentación
es por donde empezamos y por donde además entran tus tóxicos, tienes mejor salud, tienes mejor rendimiento, padeces o no insomnio, tienes más o no cansancio. Todo o gran parte de lo que comemos son los causantes de los padecimientos que tenemos actualmente. Entonces, bueno, ¿qué alimentos deberías de restringir? ¿Te acuerdas que mencioné al principio de la plática el tema de carbohidratos simples? Estos son los carbohidratos simples que tendrías que restringir. Harinas refinadas e integrales, arroz, productos con altos niveles de azúcar, bebidas alcohólicas, alimentos procesados. En la plática anterior dimos toda una explicación de cuáles son los tipos de alimentos procesados. Espero que la hayas escuchado y si no, escríbeme y con mucho gusto te lo aclaro. Todos los embutidos, todo lo que son los aceites vegetales. Igual, en la plática pasada expliqué cómo se hacían estos aceites vegetales y por qué los debes de evitar. Obviamente, poco consumo de fruta o escoge aquellas frutas con índices bajos y que no aumenten tu glucosa en sangre. ¿Qué otro? La papa, el betabel, el camote. ¿Por qué? Porque se procesan en almidón y el almidón se convierte en azúcar en el cuerpo. Ahora, evidentemente, el síndrome metabólico, al tratarse de un padecimiento sistémico, es decir, ataca varias partes del cuerpo, es de vital importancia tomar un conjunto de suplementos que te ayuden a controlarlo de manera efectiva. Estos suplementos deberán de tener como objetivo principal evitar el estrés oxidativo o, en su momento, si ya lo tienes, tratar de quitarlo y por ende mejorar tu funcionamiento celular. Aquí les quiero compartir uno de los mejores suplementos que yo he encontrado para precisamente combatir todo el tema del estrés oxidativo. Es este sinergizador, el NRF2, es como el sinergizador estrella de la familia LifeVantage. ¿Por qué? Es porque es una proteína, te da un factor de transcripción que te ayuda a la expresión de proteínas antioxidantes en el cuerpo. Actualmente se sabe que el factor de transcripción NRF2 es el más eficiente que existe para la regulación de numerosos genes de enzimas detoxificantes. Ahorita te voy a explicar, porque pareciera ser como, ¿de qué me estás hablando, no? Y lo principal es que ayuda a la señalización. ¿Qué es la señalización? Es provocar cambios en el metabolismo celular y en los perfiles metabólicos. Te vuelvo a recordar, el síndrome metabólico es un problema con el metabolismo en el cuerpo. Por eso es muy importante controlar el metabolismo. Mira, para ser más práctico en qué es la transcripción y qué es el ADN y qué es la señalización, y para no leer y para que no sea algo tedioso y aburrido, simplemente te voy a decir esto. La señalización es el que al final de cuentas el ARN, ¿no? Encuentre el caminito que tiene que seguir para poder controlar o regular cierto funcionamiento en tu cuerpo. Existe algunos genes, imagínate que el cuerpo humano tiene alrededor de 37 billones de células en el cuerpo y cada célula contiene alrededor de 3.200 pares de genes. Entonces, multiplícalo y es un número impresionante. ¿Qué pasa? Que muchas veces los alimentos que consumimos, nuestros malos hábitos de vida, aquellas personas que no practican ningún ejercicio, aquellas personas que no toman agua, etcétera, las personas que viven con una carga de estrés importante, pues van presentando estrés oxidativo. ¿Y qué pasa? Que esas señalizaciones o esos genes se van desregularizando. Unos se encienden más, otros se apagan, otros se quedan medio dormidos. ¿Y qué es lo que pasa con el NRF2? Empieza a regular esos genes. Yo aquí te estoy poniendo los genes relacionados con la insulina en ayuno, los genes relacionados con la diabetes, algunos, obviamente hay más. Y entonces, ¿qué pasa con esa señalización? Que el NRF2 hace que tu cuerpo empiece a identificar y diga, a ver,
Este gen que está sobre señalizado, le tenemos que bajar esa señal para que este gen que se encarga del funcionamiento y metabolismo se encienda y entonces vamos arreglando de a poco ese camino y ese trazo, ¿no? Y también es importante mencionarte que existen estudios científicos, existen datos que indican que los latinos tenemos un gen ahorrador de energía. Por eso es que los latinos, y en especial México, tiene esos marcajes de síndromes metabólicos. Si te fijas en países en Europa, ¿por qué? Porque son un país más viejo, así es, su evolución ha sido distinta a la nuestra. Nosotros tenemos todavía ese gen activado de un ahorrador de energía, entonces tenemos propensión a tener problemas con el metabolismo, problemas con retención a la insulina, problemas con diabetes, problemas con obesidad. Es así. Entonces, pues tenemos que cuidarnos un poquito más. El siguiente sinergizador del que te quiero hablar es del NRF1. La verdad es que también me encanta, no sé cuál es mejor que otro, pero bueno, te vuelvo a repetir, esta plática va dirigida exclusivamente a gente con síndrome metabólico. ¿Y cuál es la función del NRF1 y por qué debe de tomarse junto con el NRF2? Ya dijimos que el NRF2 te ayuda a la señalización genética, te ayuda a ir corrigiendo que los genes que están sobreseñalizados bajen esa señalización. Pero ¿qué pasa con el NRF1? Es simple y sencillamente la función mitocondrial. Increíble lo que realiza el NRF1, porque la mitocondria es el organelo más importante de la célula para producir energía. Cada célula tiene alrededor de 4 o 6 mitocondrias. ¿De qué se encarga la mitocondria principalmente? La mitocondria se encarga de generar ATP, es decir, adenosíntrifosfato, que es la energía que necesita tu cuerpo para vivir. Cuando tu célula no tiene el receptor de insulina, no tiene la glucosa, no tiene energía, no se desintoxica, tiene un proceso de enfermedad, ¿qué pasa? Obviamente la célula se empieza a enfermar, la mitocondria deja de generar energía, al no generar energía existe ya un daño a nivel celular. ¿Qué pasa con el NRF2? Ayuda a que la mitocondria despierte, en pocas palabras, se active y diga, a ver, espérame, vamos a eliminar esta célula que está enferma y vamos a crear una nueva. Vamos a eliminar esta mitocondria que no está sirviendo y creamos una nueva. Eso es lo que hace cuando tienes energía en recuperación, ¿no? Hace poco yo ponía el ejemplo es como, te voy a hacer una analogía. Tienes un Ferrari en la puerta. Está precioso tu Ferrari. Qué bueno, felicidades. Pero no tiene gasolina. Entonces no te sirve de nada. Es exactamente lo mismo que pasa con la célula. A lo mejor te servirá el Ferrari para sobarlo, pero no lo puedes arrancar, no lo puedes correr, no puedes oír el motor porque no funciona. Es exactamente lo mismo con la célula. Tu célula es tu Ferrari y la mitocondria es la gasolina de tu Ferrari. Así, literal. ¿Para qué otra cuestión me ayuda el NRF2? Combate el estrés. Perdón, el NRF1 combate el estrés, regula la glucosa en sangre. Ya vimos que el síndrome metabólico, al tener resistencia a la insulina, empiezas a acumular glucosa en sangre. Entonces, el NRF1 te va a ayudar a controlar la glucosa. Y evidentemente también te va a ayudar a que la mitocondria empiece a quemar grasa como fuente de energía. Por ende, obviamente vas a empezar a bajar de peso. Otro suplemento que es altamente recomendable para las personas con síndrome metabólico son los omegas. ¿Por qué? Ayudan a la formación de las membranas celulares, coadyuvan la fabricación de hormonas y sustancias antiinflamatorias. Esto es de vital importancia para una persona con síndrome metabólico, porque la insulina es una hormona inflamatoria, provoca inflamación en el cuerpo, provoca estrés. Otra hormona que también provoca inflamación en el cuerpo es cortisol. El cortisol también ayuda a que empieces a guardar insulina, a no poder quemarla efectivamente. Entonces, pues te ayuda para aquellas personas que tienen síndrome metabólico a combatir otra vez el estrés oxidativo, el estrés, el cortisol, la insulina, al producir
sustancias antiinflamatorias, mejora el funcionamiento del sistema inmunitario. Ya vimos que las personas con resistencia a la insulina tienen un sistema inmune bajo, por lo tanto va a ayudar a que tus defensas estén mejor. Ayuda a combatir tus triglicéridos. Quiero que te imagines un plástico, un unicel. Imagínate que el omega deshace ese unicel o ese plástico. Es lo mismo que pasa con los triglicéridos. Imagínate también, por ejemplo, un caldo de pollo. Cuando ese caldo de pollo se seca, queda flotando una grasita, ¿no? Queda como una capa de grasa. Esos son los triglicéridos en la sangre. Así es, cuando entran los omegas a sangre, empiezan a deshacer esa grasa y la eliminan. Ayuda, por supuesto, también a combatir fatiga crónica y estrés. Ayuda a la circulación sanguínea, por lógica. Si quitamos esa grasa de la vena, que es esa capa de grasa, pues obviamente la circulación va a mejorar. Y aquí quisiera hablarte, es el único producto en el mercado que tiene omega 7. Los omega 7, su función principal es regular la producción de insulina. Entonces, una persona con síndrome metabólico es vital que tome estos omegas. Por último, dentro de los suplementos que yo recomiendo para combatir todo el tema del síndrome metabólico son los probióticos. ¿Por qué? Los probióticos es lo que te ayuda para que la macrobiota de tus intestinos esté mejor y más sana. Recordemos que las personas con síndrome metabólico pues tienen un tema de destoxificación muy lento. Entonces, ¿qué pasa? Su macrobiota tampoco está teniendo un buen funcionamiento. Al mejorar la macrobiota, lo que hace es que va a empezar a captar la energía de los nutrientes que estás tomando, va a tener mejor funcionamiento todo el sistema intestinal. Obviamente, te va a ayudar también a levantar las defensas. ¿Por qué? Porque ayuda a combatir microorganismos que no son deseables en todo el tracto intestinal. Por supuesto, también mejora tu sistema inmunitario. Y un tema o un punto muy importante es ayuda a fermentar los carbohidratos en el cuerpo. Es decir, a través del tracto intestinal con tus probióticos, los probióticos se desdoblan tomando los carbohidratos en tu cuerpo. Entonces también te ayuda a controlar de algún modo la insulina en el cuerpo y te ayuda a bajar de peso, te ayuda a prevenir obesidad, te ayuda a prevenir diabetes, te ayuda a todo el proceso metabólico importantísimo. La verdad es que la familia LifeVantage ha pensado como en el tema de hacer todo esto muy práctico y muy viable, y ya tenemos un paquete que es el Vitality Stack, que contiene estos 4 nutrientes, estos importantísimos 4 nutrientes para poder combatir el síndrome metabólico y para ir teniendo mejoría y mejoría y mejoría cada día. Yo te lo recomiendo en cada una de las láminas. Tuve a bien poner las dosis, no me quise detener a decirles, pero bueno, ahí venía la dosis, y si no, nuevamente, mi teléfono está al final de la plática. ¿Cuáles serían mis últimas recomendaciones? Tomar la cantidad adecuada de agua simple. Es importantísimo. Un cuerpo bien hidratado es un cuerpo con mayor energía, pero un cuerpo además bien hidratado también es un cuerpo que te ayudará a tener todo el funcionamiento metabólico en óptimo rendimiento. Existen medidas para tomar agua, y yo te diría que es alrededor de 1 litro por cada 20 kilos de peso. Entonces, revisa la cantidad de agua que estás tomando y empieza a implementar y a mejorar esta ingesta. También un tema muy importante es dormir de mínimo de 7 a 8 horas. ¿Por qué? Porque las personas que no duermen lo suficiente tienen altos índices de cortisol en el cuerpo. El cortisol, ya vimos, es una hormona inflamatoria. Al ser una hormona inflamatoria, también bloquea el proceso de la insulina y empieza a acumular insulina en exceso en el cuerpo. No sé si han oído hablar constantemente, últimamente se dice mucho que las personas que no duermen bien tienden a subir de peso. Sí, es verdad. ¿Por qué? Por el proceso de almacenamiento excesivo de insulina en el cuerpo. Eso es lo que te provoca el cortisol. Eso es lo que te provoca no dormir. Practicar alguna actividad física como mínimo 5 veces al día. Yo no digo que hagas
ejercicio extremo, una caminata ligera, algo que te mantenga activo. ¿Por qué? No es por el tema de que te mantenga bien en el cuerpo, que tengas músculos más fuertes. No tiene nada que ver con eso. Habrá quien lo haga por ese simple hecho y por el gusto de estar bien. Pero en realidad, lo más importante de llevar a cabo una actividad física es oxigenar a la célula. La oxigenación celular es muy importante en todos los procesos, en todos los padecimientos crónicos degenerativos, porque una célula que está oxigenada es una célula que está más fuerte. La oxigenación en la célula le ayuda a la célula a combatir patógenos. La oxigenación en la célula ayuda a que la célula se regenere a sí misma. La oxigenación celular ayuda a matar mitocondrias enfermas y a crear mitocondrias nuevas y más sanas. Y por último, decirte, realizar todas aquellas actividades que te permitan reducir el estrés, tales como actividades al aire libre, tomar el sol. Tomar el sol creo que es uno de los factores que a muchos se nos olvida. Como yo les decía la vez pasada y quiero volver a remarcarlo, vivimos encerrados, no tomamos el sol. El tomar el sol lo que ayuda es a generar serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad, te relaja, te da tranquilidad. Tomar el sol es maravilloso porque además también tiene un tema de fijación de calcio. Entonces, toma sol, trata de realizar actividades al aire libre. Yo sé que ahorita la cuarentena, el confinamiento, pero bueno, abre una ventana, saca el brazo, toma el sol. Es lo más sencillo y además es lo más económico que existe. Lo tenemos y nos lo da la naturaleza. Entonces, aprovechémoslo. Y bueno, pues este es el final de la plática. Espero que te haya ayudado, espero que te haya servido, espero que haya sido de tu interés. Tienes mis datos en pantalla para cualquier duda, para cualquier consulta, para aclaraciones. Estoy a tus órdenes y muchísimas gracias por tu atención.